Buenas noches a todos mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar en vivo, una clase más, estar aquí conectados con todos ustedes. Y por supuesto que es un privilegio para mí el poder tener la oportunidad en esta ocasión de poder dar esta clase que es muy importante. De hecho, este tema, bueno, todos los temas en realidad son muy importantes, pero este en realidad tiene un peso bastante importante en lo que se refiere a su conocimiento teológico, lo que es la doctrina que empezamos a poner junta, ¿no? Cuando empezamos a aprender doctrina, aprendemos diferentes teorías en diferentes áreas, pero esta es una que une a todas estas doctrinas en una sola como una teología importante para toda aquella persona que quiera predicar o bien aquella persona que quiere enseñar estudios bíblicos, escuela dominical, enseñar en grupos pequeños, en donde sea su ambiente, eso nos permite hacer y entonces espero que este estudio sea de mucho provecho para usted en esta noche. Pero antes de eso vamos a orar, hermano, vamos a buscar la dirección del Señor y que sea Él ayudándonos a poder tener este estudio en esta noche. Vamos, acompáñenme en oración, por favor. Padre, muchas gracias, le doy por este tiempo que nos permite una vez más reunirnos y que en esta ocasión tengo el privilegio de poder compartir con mis hermanos este estudio bíblico. Te pido, Dios mío, de que, como siempre, se haga su voluntad. No deseo, Señor, el um, imponer mis creencias ni mis dogmas en este estudio, sino más bien mirarlo completamente desde la escritura, desde el aspecto bíblico, de lo que su palabra enseña. No que la tradición enseña, no que lo que los hombres enseñan, sino lo que su palabra nos enseña de este mismo. Le pido, Padre, de que a través de este estudio usted pueda solidificar el conocimiento de quién es usted en la mente y corazón de mis hermanos y que así podamos proclamar con firmeza y con autoridad su palabra a aquellos al cual usted ha puesto en nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, hermanos, estamos en el volumen número 5, perspectiva general de la doctrina bíblica. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es Cristología. Cristología, es decir, el tema acerca de Jesucristo. Eso va a estar en su página número 83 de su libro, en Cristología. Y cuando estaba estudiando esto, el libro tiene bastante contenido académico, déjeme decirle, y bastante contenido que usted puede utilizar para poder estudiar usted solo, pero también al mismo tiempo para poder utilizarlo y enseñarlo a su congregación. No considero que esto que está en este libro es suficiente como para tener una buena base del tema de Cristología. Cristología, se le llama Cristología porque es parte de la rama de la teología sistemática. Teología sistemática es aquella disciplina en donde agrupa temas que se hablan en el Antiguo y Nuevo Testamento y los agrupa como uno solo para poder tener un entendimiento completo de ese tema. Entonces, cuando hablamos de Cristología, estamos hablando de qué es lo que la Biblia dice de Cristo en tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para entonces nosotros tener una base de qué es lo que nosotros creemos. Y créame que hay muchas teorías en cuanto a quién es Cristo. Por cierto, el mundo tiene su propia filosofía en cuanto a quién es Cristo. Eh, Diferentes religiones tienen diferentes pensamientos en cuanto a quién es Cristo y qué es lo que es Cristo y su posición en el cielo, su divinidad, su humanidad y todas esas cosas. Pero nosotros necesitamos de una manera objetiva ver quién es Cristo desde la escritura. Y entonces de esa manera usted va a poder, cuando predica, usted va a tener más certeza en saber qué es lo que está hablando y qué es lo que la escritura dice. Esto le va a ayudar a usted cuando usted está predicando a no titubear en cuanto a quién es Cristo y qué es lo qué es lo que Cristo espera de nosotros como creyentes y como su iglesia. Entonces, en la página 83, de hecho, empieza con esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Y me pareció muy buena la pregunta. De hecho, empezó muy buena. Am, de hace casi 2000 años, Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas que aún resuenan en el corazón y en la mente de los hombres, dice el libro. La primera pregunta que le hizo es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios?
o el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note la palabra hijo en mayúscula y hombre en la última en mayúscula refiriéndose a Jesús. ¿Qué es lo que ellos dicen de mí? Y más importante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa fue la pregunta que el Señor hizo allá en el libro de Mateo, capítulo 16. Y una pregunta, pienso que la humanidad sigue haciéndose hasta el día de hoy. Ellos siguen luchando con esa pregunta, ¿quién es Cristo? Am, ¿Por qué nosotros hablamos de Cristo? ¿Y por qué le damos tanto énfasis a Cristo? Y de nuevo, el mundo tiene su filosofía en cuanto a Cristo, Hollywood tiene su ideología en cuanto a Cristo, las personas tienen su manera de pensar en cuanto a quién es Cristo, y nosotros también tenemos que entablar una correcta doctrina en cuanto a quién es Cristo, y entonces partimos de este estudio de la cristología. Como le dije, la cristología es la rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de la persona, la naturaleza y la obra de Jesucristo cuando él estuvo acá en la tierra, ¿no? En el centro de este estudio está la consideración de la dualidad de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo, necesitamos tener un estudio concreto. Por ejemplo, si estamos hablando de angeliología, los ángeles, un ejemplo, estamos hablando de seres divinos, ¿no? Cuando hablamos de los hombres, los seres humanos, pues estamos hablando de su ser natural, su humanidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de él como espíritu, pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de él en dos, considerándolo en dos maneras, como Dios, verdadero Dios, 100% Dios, pero a la misma vez 100% hombre. Y esa es la lucha con la que nosotros tenemos que lidiar. Y estaremos hablando de esto por por la siguiente hora, en donde tendremos que luchar con ese punto y mirar qué es lo que la escritura habla en cuanto a este tema. Entonces, miremos acá. ¿Por qué estudiar cristología? La cristología es crucial en la teología sistemática porque ah, esta nos te permite, si no tenemos un conocimiento concreto de esto, no tenemos una comprensión adecuada de quién es Jesucristo, otras áreas de la teología, como la soteriología, es decir, el estudio de la salvación, o la eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia y su organización, se van a ver afectadas y pueden desviarse significativamente de la verdad bíblica. Entonces, nuestra, nuestra posición en cuanto a quién es Cristo, qué es Cristo, y la manera en cómo él vive acá, en donde él está ahora, etcétera, todo lo que es Cristo, la teología de Cristología, muchas veces va a determinar la manera en cómo usted entiende otros temas de la Escritura. Entonces, por eso es muy importante tener un estudio sólido de la Cristología. No puede haber una doctrina cuyo estudio sea más importante que la doctrina de Jesucristo. Pues Jesús tomó la forma de hombre, como dice el libro de Filipenses 2:5 al 11, para explicar a los hombres no solo quién y cómo es Dios, según Juan 1:18, sino también para mostrar lo que es el hombre y lo que Dios quiere que el hombre sea. Es decir, que Jesucristo vino para mostrar quién es Dios, pero al mismo tiempo vino a mostrar quién es el hombre y la condición del hombre y la imposibilidad del hombre de poder agradar a Dios. La incapacidad del hombre de poder estar bien con Dios por causa de nuestros pecados. Y entonces la Escritura habla mucho acerca de Jesús y quién es Él. Y voy a poner algunos cuantos versículos bíblicos, no, obviamente no muchos por cuestión de tiempo, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así, yo lo resumo acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del Señor Jesús, hablado como el verbo, que el verbo era con Dios, era hablando del tiempo antes del principio, antes de que todo fuera creado, y este mismo verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él, es decir, en el verbo, en Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe ha sido por causa de Él. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 1 y usted va a ver que él habla acerca de que él es la luz y los hombres rechazaron esa luz. A los que vino, a los suyos vino, lo rechazaron, pero todo aquel que cree en él, entonces venimos nosotros también a ser hijos de Dios. Entonces tenemos en Juan una declaración que en el principio Jesús era ese verbo y ese verbo estaba con Dios, pero ese verbo era Dios. En el libro de Colosenses capítulo 1 también se habla acerca de Cristo y un entendimiento que el apóstol Pablo está intentando hacer. El problema con los colosenses que existía es que los colosenses pensaban de que Cristo tuvo un inicio, el gnosticismo estaba empezando en ese momento y que por causa de esto, como él nació, tuvo un inicio y entonces el apóstol Pablo a los colosenses les corrige esa teología y les escribe esto. Y en el capítulo 1 él dice en el versículo 15 que Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea lo que sea, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que él es, o él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, la posición más importante, el más importante de todo lo que ha sido creado. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz, la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ustedes ven la posición de él como un Dios, como un hombre, como un intercesor, como el que une el cielo y la tierra. Todo fue creado por él, para él y por medio de él. Y entonces nosotros podemos ver que hay muchas escrituras como esta, en donde habla acerca de tanto de la divinidad de Jesús como la humanidad de Jesús. Ahora, en su libro de texto, inmediatamente el autor empieza hablando acerca de estos aspectos, empieza con la divinidad, pasa a la humanidad, pero yo voy a hacer un pequeño cambio, solamente voy a empezar con la humanidad, después la divinidad de Jesús, es decir, arranquemos desde su aspecto natural, cuando él nació, y después miremos la parte humana de él. Entonces, vamos a hacer un estudio hoy en donde voy a estar enfocando dos aspectos que vamos a ver hoy. Y después al final estaremos viendo ciertas teologías y controversias. Y por último estaremos viendo algunas preguntas, que hay bastantes preguntas en este libro y vamos a ver si alguien contestó alguna de ellas. Pero entonces vamos a empezar con la humanidad de Jesús, después la divinidad de Jesús, después la teología que se ha discutido por los últimos 2000 años en cuanto a Jesús y después miramos las preguntas. Ok. En cuanto a la humanidad de Jesús, miremos las características de Jesús como un humano. Miremos los aspectos de un ser humano de él. Por ejemplo, cuando Jesús iba a nacer, el libro de Lucas lo anuncia, Gálatas, por ejemplo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vemos que Jesús nace de una mujer y nace bajo las condiciones que cualquier otra persona nació, es decir, bajo la ley. Es decir, que cuando Jesús nace, nace limitado a las mismas condiciones de la ley que la ley impone a todo hombre, también Jesús nace de esa misma manera. El ángel, por ejemplo, cuando anuncia de que a María que Jesús iba a nacer, respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces estamos viendo de que la manera, la forma en cómo Jesús nace, nace de una manera milagrosa, es decir, que Jesús nació de una mujer, sí es cierto, pero no por la intervención de un hombre, como cualquiera de nosotros lo haría, sino que por la intervención del Espíritu Santo, que de una manera milagrosa hizo que María, siendo virgen, saliera embarazada y entonces tuviera y diera luz a un hijo de una manera natural, como cualquier madre lo haría. Entonces, por eso María le pregunta, ¿y cómo va a suceder esto si soy virgen? Y entonces él le dice que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, de que cuando cuando Jesús nace como un ser humano, nace como un bebé. No nace de una manera extraña, no nace como un ser espiritual, no nace un ángel, sino que Lucas 2, 6, 7 dice, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito.
Está dando unos detalles sencillos que todos nosotros entendemos. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos que Jesús nació de una manera física, en un lugar físico, con una madre real, y José, que estaba al lado prácticamente como un padrastro, pero que lo adoptó, un padre adoptivo en ese sentido. Am, Necesitaba pañales, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Entonces estamos viendo de que Jesús nació como cualquier ser humano. Y no tan solamente nació como un ser humano, sino que creció también igual como eso. Por ejemplo, Lucas capítulo 2 versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía. Note las características de una persona. Un niño naturalmente crece y se va desarrollando y se va fortaleciendo, va aprendiendo, aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a hacer las cosas. Jesús hizo las mismas cosas que cualquier niño natural hubiera tenido y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Algunas personas comentan de que cuando habla ahí de sabiduría, habla de la sabiduría divina. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y Jesús estaba creciendo en ese tipo de sabiduría, conociendo a Dios, creciendo a Dios, aprendiendo de Dios, como los niños nosotros lo hacemos en la iglesia. Sin embargo, pienso que también ahí no se refiere únicamente a crecer en sabiduría de conocimiento bíblico, sino que se refiere al conocimiento que todo niño necesita. Él necesitaba aprender a limpiar, a arreglar su cama, a barrer. Eventualmente fue carpintero, el mismo oficio que tenía José. Me imagino que José le enseñó, así es como se corta, así es como se limpia. Entonces él tenía que ir creciendo y desarrollándose. A diferencia de nosotros hoy, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, un niño a los 12 años ya era considerado hombre. Ya a esa edad, 12 13 años, ya tenía que hacer ciertos ritos y era considerado un hombre. Nosotros hoy tenemos niños de 35 años todavía, pero en el tiempo de Jesús, niños eran ya un hombre era a los 12, 13 años, y ya Jesús estaba creciendo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 2 versículo 52, que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Ves? Él iba creciendo, él estaba desarrollándose y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces vemos que Jesús estaba teniendo su relación, buscaba a Dios, se intimaba con Dios desde temprana edad, pero también al mismo tiempo él se congraciaba con los hombres. Es decir, estaba creciendo en un ambiente normal, vivía en un barrio, vivía en una casa, comía la misma comida que nosotros comemos posiblemente, tenía las mismas necesidades humanas que nosotros tenemos. Ese es el sentido de Jesús. Vemos que Jesús no era un ángel súper espiritual que nunca se cansaba, que nunca dormía. Él mostró en la escritura diferentes aspectos de él que eran 100% humanos, como por ejemplo, allá en el libro de Juan, capítulo 4, se habla de la mujer samaritana, y en un punto, en el versículo 6, dice que Jesús estaba cansado del camino, estaba agotado del camino, y se sentó junto al pozo a descansar. Entonces podemos ver la humanidad de Jesús, que en ese momento fue cuando habla con la mujer samaritana y le dice todo lo que le dijo, pero ahí se mira que él estaba cansado del camino, ¿no? Y por esa razón él se sentó. Entonces vemos el aspecto humano de Jesús. Por ejemplo, cuando estaba en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es lo natural, es lo normal. Vemos que Jesús tuvo hambre, y ahí vino la tentación, ¿no? Por causa del hambre natural que Jesús tuvo. Después incluso de haber resistido la tentación, la escritura dice que ángeles fueron y lo alimentaron. Cuando, por ejemplo, él estaba en la cruz, en el libro de Juan 19:28, dice que tenía sed cuando él estaba clavado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le quisieron dar vinagre y no lo tomó, pero sin embargo expresó su necesidad humana de tener sed. Por ejemplo, vemos cuando Jesús ese mismo día, después de haber sido crucificado, él muere y lo fueron a enterrar. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Lucas 23:46. Entonces vemos que Jesús murió, lo tuvieron que bajar de esa cruz, quitarle esos clavos, envolverlo, llevarlo y enterrarlo. Entonces vemos el aspecto humano de eso, una persona con carne y hueso. Pero también vemos que al tercer día Jesús resucitó con un cuerpo no angelical,
sino humano, pero transfigurado. ¿Entiendan eso? Jesús resucitó con un cuerpo no necesariamente angelical, sino con un cuerpo humano, pero transfigurado. Miren lo que dice la escritura. Por ejemplo, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, después el domingo aquel se le aparece, le dice, miren, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, Jesús cuando resucita, él resucita con un cuerpo, con carne y hueso que comió, incluso después de haber resucitado. Jesús se sentó con sus discípulos y dijo, tengo hambre, denme de comer. Y él comió. Él estuvo 40 días con sus discípulos y podemos ver que él estuvo caminando con los discípulos, pero el cuerpo que tenía Jesús en ese tiempo ya no fue el mismo cuerpo antes de haber muerto. Cuando él tenía el cuerpo estaba limitado antes de morir, él estaba limitado a las limitaciones humanas que nosotros tenemos, un cuerpo que se envejece, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que está limitado físicamente. Pero sin embargo, cuando Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo de carne y hueso, tal como la Escritura lo dice, pero sin embargo, un cuerpo transfigurado, un cuerpo que se supone es el que nosotros vamos a tener cuando Cristo venga. Eso es lo que nosotros vamos a estar en cuerpo, carne y hueso, pero cuando Cristo venga, vamos a tener ese mismo cuerpo. Es más, cuando Jesús asciende al cielo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, dice Lucas, y fue llevado arriba al cielo. ¿Fue llevado cómo? En ese cuerpo, en ese mismo cuerpo que el Señor Jesús resucitó. Ese mismo cuerpo fue con el que él fue llevado así al cielo. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 1, Lucas, el autor, nos relata lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Estaban ellos fijos viendo al cielo. Y él les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo subió al cielo? Con un cuerpo, con carne y hueso. ¿Cómo va a regresar del cielo? Con un cuerpo, con carne y hueso. Porque de la misma manera, como le habéis visto ir al cielo, de esa misma manera el Señor Jesús va a regresar. Entonces vemos que el Señor Jesús no tan solamente subió al cielo en carne y hueso, sino que actualmente está en el cielo con carne y hueso como un hombre, regresará por su iglesia y regresará al cielo otra vez como hombre y será eternamente como un hombre en sus dos naturalezas. Hablando del aspecto de la humanidad de Jesús, no tan solamente miramos el aspecto físico, que él nació, creció, murió y resucitó, sino también miramos la mente y las emociones de Jesús. Algunas personas, no sé, tienen algún aspecto pienso yo, no estoy seguro de eso. Tal vez tendrán alguna idea de Jesús que o siempre estaba alegre o siempre estaba enojado. Quién sabe qué tipo de conceptos tendrán, pero miremos lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, en los padecimientos y limitaciones de Jesús, Am, Jesús tuvo padecimiento y limitaciones del hombre que estaban presentes también en su persona, en su experiencia personal, de modo que él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo miedo, tuvo tristeza, él lloró y murió como los seres humanos, los hombres. Además de las emociones del hombre, le son también propias, por ejemplo, él manifestó amor, amistad, enojo, compasión, disgusto, unido a una tristeza, pero también manifestó sorpresa propia de las limitaciones humanas. Por ejemplo, cuando la mujer le dice, mujer, grande es tu fe, muestra expresiones de sorpresa. Y alguna persona dice, ves, él no es Dios porque él se sorprendió de aquella mujer que le dio esa respuesta o de aquel centurión que le dio aquella respuesta y él dijo, grande es tu fe, hombre. Pero no, él estaba mostrando sus limitaciones humanas. Entonces ahí nosotros podemos ver ese tipo de limitaciones humanas. Por ejemplo, el libro de Juan, el capítulo 11, donde habla acerca de la resurrección de Lázaro, ahí es un capítulo que muestra mucho de los aspectos de los sentimientos de Jesús. Por ejemplo, el versículo 15 dice,
y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Lo que él le dice a los discípulos es que Lázaro murió y que cuando iba a llegar, Lázaro iba a estar muerto, efectivamente, pero él se alegra por los discípulos, porque entonces iban a comprender que este era verdaderamente un milagro y no una coincidencia. En el versículo 33 dice que Jesús, al verla llorar a las hermanas, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él se entristeció. Y piensa en esto, en un aspecto, Jesús, en el versículo 15 les está diciendo que él está alegre porque ellos van a ver un tremendo milagro. Entonces Jesús sabe lo que va a pasar. Sin embargo, al ver a las hermanas, él se entristece y llora, se conmueve. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros podemos saber ciertas cosas que van a suceder, ¿no? Como por ejemplo una sorpresa que le vas a dar a tu hijo, a tu esposa, a alguien, y tú te alegras. Y entonces, pero tú miras la tristeza a ellos porque ellos todavía no entienden y eso te entristece, te conmueve por dentro. Pero sin embargo, tú sabes lo que va a suceder. El versículo 35 dice, Jesús lloró. Ese es el versículo más pequeño que dio en la escritura. En Juan 11:35 dice que Jesús lloró, él mostró compasión. Jesús seguía profundamente conmovido por lo que estaba sucediendo en esa historia de la resurrección de Lázaro. Es más, cuando Jesús va a ser crucificado la noche anterior en el huerto de Getsemaní, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces ustedes pueden ver el aspecto humano de Jesús. ¿No creen que Jesús iba a ir a la cruz corriendo, riéndose en carcajadas porque ya se va a acabar? No, él estaba muy triste, él estaba muy afligido, Jesús estaba estresado. La escritura habla de la, la, la situación en la que Jesús estaba pasando, sabiendo lo que le iba a suceder. ¿No? De hecho, el libro de Hebreos nos lo enseña mejor. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces puede ver todas esas cosas en los días de su carne. Tenía ruego, tenía súplica, había clamor, había lágrimas, había temor, un temor reverente de él. Y entonces podemos ver ese aspecto humano de Jesús. Podemos ver también que Jesús fue tentado en todos los aspectos humanos, pero sin pecar. Ser tentado no significa pecar. Pecar es cuando cedemos a la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero no cediendo al pecado, venciendo entonces ese aspecto. La tentación. Por ejemplo, el libro de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuál es el rol de Jesús como un sacerdote? Es la intercesión entre Dios y los hombres. Pero tenemos un sacerdote. Estos son los conceptos que a veces tristemente la gente tiene. Dios piensa que Dios está enojado, listo para ti. Nada más está esperando a que cometamos un pecado para tirarnos ese rayo. A veces yo pienso que nosotros como pastores cometemos ese error de predicar de esa manera. Estamos queriendo nada más juzgar, pero vas a ver cuando te toque. Y entonces queremos juicio, ¿no? Que somos rápidos en hablar, como aquellos discípulos que le dijeron a Jesús, queremos que oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a esta gente, ¿verdad? Así somos nosotros. Pero sin embargo, Jesús, el común sumo sacerdote, muestra su compasión por nosotros, porque él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no pecó, pero por causa de que Jesús vino para tomar nuestro lugar, tomó esa posesión de pecador, para morir como pecador, para pagar por los pecados de nosotros, si le aceptamos como Salvador en nuestras vidas. Entonces miremos esta pregunta. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuera completamente humano? Bueno, fue necesario para que Jesús pudiera obedecer y cumplir toda la ley en nuestro lugar, porque la ley fue dada a los humanos y un humano tenía que tomarla. Dos, fue necesario para que Jesús fuera humano, perdón, ahí pues un error gramatical, humano, para poder entonces ser nuestro sustituto y morir en la cruz. Si él hubiera sido Dios, él no podía morir en la cruz como Dios, porque Dios no muere. Tenía que hacerse hombre para que entonces como hombre pudiera morir, para poder pagar y cumplir con lo que la ley exigía.
Número 3, Jesús siendo hombre se convierte en nuestro ejemplo a seguir en esta vida. Entonces nosotros tenemos a Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Dios, en quien nosotros deberíamos de fijar nuestra mente y buscar cómo imitarlo, buscar cómo ser más como Él. Dice el libro Romanos 12, renovando nuestra mente para entonces poder llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesús. También miramos en versículo, punto número 4, perdón, siendo Jesús 100% humano y nuestro sumo sacerdote, puede entendernos en su totalidad y compadecerse entonces de nosotros. Entonces miramos el aspecto humano de Jesús de una manera muy breve. Ahora miremos el aspecto divino de Jesús. Por ejemplo, podemos empezar con los títulos de Jesús y ver qué es lo que la Escritura dice en cuanto a sus títulos. Jesús fue llamado Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Romanos 9.5 dice, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne, según humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mire, ahí está hablando de él. El Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. También miramos en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La composición gramatical griega de ese versículo no es gran Dios hablando de uno y el Señor Salvador Jesucristo hablando de otro, sino hablando de uno, de una persona. Dos descripciones, nuestro gran Dios y Salvador, es decir, Jesucristo. No está hablando de dos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el nombre de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios reveló su nombre como Yahweh o Yahvé. Eso se le llama el tetragramatón, esas palabras que están ahí. De hecho, el Yahweh o Yahvé con WH o BH es el nombre hebreo con el que Dios se presentó a Moisés en el monte de Horeb en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. El tetragramatón sagrado se le llama eso, esas son las letras sagradas porque no tiene pronunciación y por muchos siglos los judíos escribían esas letras con mucho respeto. Es más, esas letras las escribían con mucho respeto. Cuando se agarraba un pergamino o un rollo y se escribía el siguiente rollo, cada vez que un escriba o un judío iba a escribir el nombre de Dios, agarraba un lápiz nuevo, escribía ese nombre y lo quitaba y seguía escribiendo con otro lápiz nuevo, un tinta, lo que sea. Entonces, ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. La pronunciación original parece haber sido Yahweh y está formado por las cuatro consonantes allá arriba que significan el ser, yo soy el que soy o seré el que seré o simplemente ser, el ser. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita originalmente en hebreo. La Biblia hebrea, de hecho, en su mayoría fue escrita en hebreo y también ciertas partes, ciertos capítulos y ciertos libros de la Biblia, cortos, pero ciertos capítulos, fueron escritos en arameo. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia y crecieron en Babilonia, después muchos de estos judíos perdieron este lenguaje de hebreo y adoptaron el idioma nuevo que era en ese tiempo, el cual era el griego. Y entonces, posiblemente en el segundo siglo o 2 siglos antes de Jesucristo, es decir, más o menos 250 años antes de Jesucristo, la Biblia hebrea fue traducida del hebreo al griego. Fue traducido por 72 judíos, que eran 6 judíos por cada tribu. Entonces había 72 judíos que tradujeron la Biblia hebrea. Es más, de los 70 judíos, déjeme ver, eh, si no me equivoco, en cuestión de 7 días, esos 70 judíos tradujeron el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley, los libros de Moisés. Pero después de eso, ellos fueron esporádicamente traduciendo el resto de toda la escritura hebrea. Como eran 72 personas, se redujo, se redondeó el número a 70. Y de ahí es donde nosotros tenemos la palabra Septuaginta, 70. Esa Biblia, entonces, la Biblia hebrea, unos 200 años antes de que Jesús naciera, fue traducida al griego, la Biblia en el Antiguo Testamento. La Biblia del Nuevo Testamento no. Esa fue escrita en griego porque ese era el lenguaje, el griego koiné, que era el lenguaje popular que Jesús hablaba.
y los discípulos hablaban también. Pero entonces, la Biblia fue escrita del Antiguo Testamento, 200 años antes de Jesús, al griego. ¿Por qué le menciono esta palabra? Ahora lo vamos a ver. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento se utilizó más de 6,000 veces con el nombre Yahweh, ¿no? Y esa palabra fue traducido al griego como kurios. En griego, kurios significa Señor, Dios, dueño, refiriéndose a Dios. Entonces miremos en el Antiguo Testamento algunas palabras. Por ejemplo, Yahweh Shabbat en griego sería el Curios o el Señor de los ejércitos. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Yahweh Shalom, el Señor es paz. Yahweh Rafa, el Señor que sana. Yahweh Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Curios, en griego, Curios. El Curios es nuestra justicia. Yahweh Shammah, el Curios está aquí, el Señor está aquí, su presencia. Yahweh Nisi, el Curios es mi estandarte. Entonces, mire esa palabra ahora, ¿cómo se utiliza en el Nuevo Testamento? Mateo 6:24 dice Jesús, nadie puede servir a dos curios, hablando de él. No todo el que me dice curios, curios. Tal vez lo estoy diciendo mal en griego, alguien que habla griego aquí me va a decir, así no se dice. Mateo 8:2, curios, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes limpiarme. Cuando Jesús le dice a aquel leproso, ¿qué quieres que haga? Señor, curios, si quieres puedes limpiarme. Nota el título. Los judíos entendían muy bien este título y ellos sabían que el título Curios estaba designado solamente para Dios, reservado únicamente para Dios. Y el nombre Señor, hablando de un hombre, de una persona, un don, un Señor, se utilizaba con otro tipo de nombre, no este. Y este nombre Jesús lo estaba diciendo. Por ejemplo, en Mateo 8:8 dice, Curios, no merezco que entres bajo mi techo. Los discípulos, por ejemplo, cuando miraron cuando estaba la barca y estaban muriendo, ellos fueron donde Jesús le dice a los discípulos al despertarlos en la barca que se hundía, dice, Curios, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Entonces utiliza estos títulos que nosotros al traducirlo al español perdemos ese significado y perdemos ese entendimiento, pero los judíos entendían muy bien esto. Veremos Éxodo 3:13 al 14. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Este Moisés a Dios, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí está. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy Ejillé en griego, Ejillé me envió a vosotros. La palabra yo soy en griego se dice Ejillé, pero esa palabra Ejillé es traducida al griego como ego y mi, que ahí está abajo. Ego y mi. Ahora miren la palabra ego y mi, cómo es utilizada en el Nuevo Testamento. Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Aquí usted tiene los 7 yo soy de Jesús en el libro de Juan. Ego y mí, el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Ego y mí, la luz del mundo. Ego y mí, la puerta. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, pero en cada uno de esos títulos él utiliza ego y mí, refiriéndose a la misma palabra que Moisés utilizó en Éxodo capítulo 3 para referirse a Dios como yo soy. Entonces no se refiere a un simple yo soy, como decir, si alguien me pregunta, ¿quién tú eres? Ah, no, yo soy Marlon. O yo soy un pastor. No, en este caso no está hablando del simple hecho de ser un pastor, sino de el ser supremo, ego y mi, Dios, hablando de Dios mismo. Vamos a ver esto. Miren el libro um, de Juan capítulo 6. Y aquí usted se va a dar cuenta de esto. Y Jesús le dijo, la gente quería seguir a Jesús después de los panes y todo eso, que Jesús multiplicó los panes y mucha gente lo quería seguir. Y Jesús dándose cuenta que lo seguía por los panes y no por nada más, le dijo así. Jesús dijo, ego y mí el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y miren lo que la gente hizo en respuesta, versículo 41, ahí Juan 6. Murmuraban entonces de los judíos, murmuraban, porque había hecho, porque ha dicho, ego y mí, el pan de vida descendió. ¿Cómo va a decir él que él es eso? Él no puede decir que él es eso. Y muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
Los discípulos no estaban diciendo que la palabra dura es que ellos andaban buscando el pan porque tenían hambre todo el tiempo. La palabra dura que ellos están diciendo, dura es esta palabra. Ese título que tú te estás asignando es duro. Eso no es correcto. Tú estás diciendo ego y mí como que si tú fueras Dios. ¿Quién va a escuchar eso? Eso es una blasfemia lo que estás diciendo. Y entonces, por esa razón, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No se confunda, Juan 6 no está hablando de que ellos se ofendieron porque Jesús les dijo que nada más andaban buscando el pan. No, ellos se ofendieron porque Jesús dijo que él era ego y mí, diciendo yo soy, como hablando y refiriéndose a Éxodo 3:14, donde dice yo soy el que soy, yo soy el pan de vida. Y eso fue una ofensa muy grande para ellos. Es más, ahí en Juan 6, los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y él les dijo, no, pues ¿a quién más iremos? Si tú eres el ego y mí, ¿a quién más vamos a ir? Miramos la eternidad y preexistencia de Jesús. Jesús existió desde el principio, antes de la creación del mundo. Él no fue creado. Él no fue un ser que fue creado desde el tiempo que nació, sino que existía desde antes de la fundación del mundo. Juan 1, 2 dice, en el principio era el verbo era con Dios, pero mira lo que dice, en el principio era el verbo. Juan 8:58, eso le dijo, de cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo soy ego y mí. Y no lo dice yo fui, no digo yo fui, sino que está utilizando la misma expresión para referirse de que Jesús está fuera del tiempo. Él no está sujeto por el tiempo, él no está sujeto bajo las limitaciones humanas en ese sentido, sino que él siempre ha preexistido. También podemos en su divinidad mirar la encarnación. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega traducida del hebreo que significa tabernáculo. Como en el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo estaba en el desierto y el Shekinah descendía, esa presencia de Dios descendía y habitaba y estaba el tabernáculo estaba en el centro y los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo y la presencia de Dios descendía. Entonces, de la misma manera, ese tabernáculo en el Nuevo Testamento, versículo 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y este verbo tabernaculizó entre nosotros. Es la misma palabra, tabernáculo, pero tabernaculizó dentro de nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miramos la omnipotencia de Jesús. Jesús demostró poder sobre la naturaleza, enfermedades, demonios y la muerte. Mateo 8:26 dice, por eso él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar e hizo gran bonanza, es decir, calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces miramos la omnipotencia de Dios, miramos la omnisciencia de Jesús. Jesús sabía cosas que no se le habían revelado naturalmente. Juan 2:24-25 dice, pero eso no se fiaba de ellos porque conocía a todos, los conocía, no tan solamente los conocía en verlos o saber que aquel es Pedro, Juan, y yo qué sé, sino que los conocía, él sabía verdaderamente quién eran estas personas internamente, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, entonces él es omnisciente, miramos la inmutabilidad de Jesús, es decir, Jesús como Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. También puede leer Malaquías 3:6 y Salmo 23:11 que dice lo mismo. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir, ni arrepentirse. Dios no cambia. El hombre natural cambia, pero Dios no cambia. Jesús tampoco cambia. Y miramos que a Jesús se le ofrendaba culto, se le rendía culto. A Jesús se le adoraba como a un Dios, como se adoraba a Dios en Marcos 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, mire, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Filipenses 2:9-11 dice, y por cierto, Filipenses 2 habla de Jesús en un poema de Jesús que siendo Dios, no se estimó como Dios, sino que descendió haciéndose menos que los ángeles como hombre para morir como hombre y ascender al cielo. Y sigue diciendo ahí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Curios, que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miramos no tan solamente que Jesús se le rinde culto, sino que Jesús es el único camino hacia Dios. Jesús es la única vía de salvación y reconciliación con Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí, nadie. Ninguna religión en el mundo va a poder venir a Dios si no es tan solamente por medio de Cristo Jesús. Miramos también que como Dios, Él pudo resucitar. Jesús demostró su divinidad al resucitar de entre los muertos. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces vemos la humanidad de Jesús, pero ahora preguntémonos por qué fue necesario que Jesús fuera divino y no solo hombre, no tan solamente hombre. ¿Por qué es necesario que Él fuera ambos? Bueno, miremos algunas razones. Porque solamente Dios podía cumplir con la justicia y la ley y pagar por nuestros pecados y resucitar. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces era necesario que Jesús no tan solamente fuera humano, un hombre para cumplir con esta ley, sino que en realidad fuera Dios, porque ninguno de nosotros podemos cumplir con la justicia y satisfacer la justicia y morir en una manera pura, santa, sin mancha, sin pecado, porque todos nosotros somos pecadores. Porque solamente alguien que es verdaderamente hombre y Dios puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Porque solamente alguien que es divino puede verdaderamente revelarnos quién es Dios. Entonces miramos este aspecto de Jesús, en donde es difícil a veces de entenderlo cuando miramos cómo una persona puede ser dos, pero dos, uno a la misma vez. Cómo este es uno en dos naturalezas, o esas dos naturalezas en realidad son una sola naturaleza. Y esto es lo que la iglesia ha debatido por muchos siglos. Y a esto es lo que le llaman la unión hipostática. Esto está en su página 95. La unión hipostática es la teología un concepto que se ha ido desarrollando al pasar de los siglos en cuanto a la naturaleza de Jesús, tanto humana como divina. La forma en que está unida una sola persona, la naturaleza divina y humana de Cristo, se conoce como la unión hipostática, cuyo significado es causa de permanecer unido. Unión hipostática significa el concepto de que estos dos son unidos, son uno, no son dos, es uno. La declaración ortodoxa, según la página 95, dice así: Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Posee inseparablemente unidas y sin confundirse la naturaleza divina completa y la naturaleza humana completa en una sola persona y para siempre. Ahora usted dirá, ¿por qué se necesitaba desarrollar esto? Bueno, porque después de los apóstoles, empezaron a desarrollarse, empezaron a resurgir personas que salían con conceptos como, no, Jesús era hombre, pero en realidad él era Dios, por lo tanto no sentía ningún dolor. O, no, Jesús no era Dios porque tuvo que nacer como hombre y murió. Un Dios no muere. Entonces, debido a diferentes argumentos que se fueron desarrollando a través de los siglos, pues la iglesia tuvo que reunirse para poder aclarar esos puntos teológicos y afirmar ciertos credos, y ahí empezó. Entonces, por ejemplo, tenemos a Marción en el año 144 después de Cristo. A Marción de Sinope promovió la creencia o la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior y distinto al Dios del Nuevo Testamento, y que Jesús no tenía una verdadera humanidad. Y la iglesia argumentó contra esto diciendo que Jesús era verdaderamente humano, con un cuerpo y un alma humano. Marción fue condenado como un hereje por la iglesia en ese tiempo. Tenemos el docetismo, que enseñaba un concepto similar, primer y segundo siglo, en donde Jesús parecía ser humano, pero en realidad era completamente divino, negando entonces su humanidad real. Fue condenado en varios concilios y escrito de los padres de la iglesia. Y la iglesia sostuvo de que Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente divino. Después, en el siglo II, tenemos el adopcionismo, del concepto de la adopción, que sostenía que Jesús nació como un ser humano normal,
como un ser humano normal, pero que eventualmente fue adoptado como Dios y así entonces obtuvo su divinidad, pero él negaron su divinidad preexistente. Entonces ellos decían que Jesús nació como un humano porque él se despojó de su divinidad y siendo humano tuvo que crecer y eventualmente Dios lo adoptó, tal vez cuando se bautizó y dijo, él es mi hijo amado, y entonces ahí empezó su divinidad y muchos conceptos, y entonces ese concepto también fue rechazado. Tenemos el arrianismo en el año 318, donde se enseñaba por Arrio, que es una herejía en donde decía que el Hijo fue creado por Dios y por tanto no coeterno o ni consustancial con el Padre. Entonces él fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325. Entonces él decía que no, que Jesús no existió, nunca existió y que él fue eventualmente creado como un Dios en el momento que él nació por obra del Espíritu Santo. El argumento de la iglesia fue este, que Jesús es consustancial, es decir, que él existía y coexistía con Dios el Padre coeternamente y nunca fue creado. Creemos en un solo Dios, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Entonces, y estos son credos que posiblemente usted ha escuchado a lo largo de su vida, que se mantienen en cuanto a la existencia del Señor Jesús. Yo sé que dentro de nuestro grupo tenemos diferentes denominaciones y obviamente todas están bienvenidos, no va a poner una por encima del otro, no, 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 para nada. Y cada denominación tiene sus credos, tiene sus confesiones de fe, ¿no? Para los bautistas nosotros tenemos confesión de fe y una de esas le llamamos la fe y mensaje bautista, por ejemplo, la última revisión de la fe y mensaje bautista en el año 2000 que se hizo y ahí en el artículo 2 que habla de Dios está la cláusula del Señor Jesús como Dios y esto es lo que dice. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesús Mesías fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Jesús reveló perfectamente y cumplió el propósito de Dios. Él es completamente Dios y completamente humano, unidos en una sola persona para siempre. Entonces ahí nosotros vemos el concepto de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, en la importancia de la cristología en la teología sistemática es de la siguiente manera. Y esto es lo que le ayuda a usted. Todo este libro, el contenido de este libro, las lecturas que usted puede hacer, los estudios que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, todo esto le puede ayudar a usted. Nos ayuda, número uno, en la base de la fe cristiana. La cristología es el fundamento sobre el cual descansa toda la fe cristiana. Si usted tiene un mal concepto o un concepto errado de quién es el Señor Jesús, entonces es posible que su teología completa ah, también esté equivocada. Y las cosas que usted enseñe es posible que no sean incluso bíblicas. Entonces es importante tener un concepto claro del Señor Jesús en este aspecto. Si nuestra comprensión de Cristo es incorrecta, nuestra fe y práctica cristiana serán también incorrectas. Al entender quién es Jesucristo en verdad, podemos tener una fe firme y genuina. También podemos tener una revelación más clara de Dios. La cristología nos ayuda a entender cómo Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesucristo. Jesús es la imagen de Dios invisible y quien le ha visto a él, ha visto al Padre. ¿Se acuerda que los discípulos le dijeron, enséñenos al Padre? Y él dijo, no, tanto tiempo he estado con ustedes y no todavía me conocen. Por tanto, una cristología correcta es esencial para una teología adecuada de la revelación de Dios. Pero también miramos que es importante esto para tener un correcto conocimiento de la salvación y la redención del hombre. La obra redentora de Jesús es central en la teología cristiana y es a través de su vida, su muerte, resurrección y ascensión que podemos ser salvos. Al comprender, por ejemplo, correctamente quién es el hombre, entonces entendemos cómo Él pudo ser el sacrificio perfecto para nuestros pecados y cómo su resurrección nos da esperanza de vida eterna. Siendo el hombre, Él tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, pero resucitó. Entonces, ahora nosotros tenemos esa fe y esa esperanza que poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador, eso es lo que entonces hace que nosotros seamos salvos. No nuestras obras, no tu manera de vivir, que es importante, no tu santidad, porque
para serle sincero, tu santidad no es ni tuya. Esa santidad fue adquirida por medio de Cristo Jesús, de lo que Él hizo. Fue el santo quien te hizo santo. Fue Dios que no tuvo pecado, quien te hizo limpio del pecado, ¿no? Entonces nosotros estamos en posición en Cristo. Entonces recibimos todo lo que es Cristo, tanto de su naturaleza humana como divina. Sana doctrina y ortodoxia, es decir, que nos ayuda a tener una sana doctrina. Una cristología sólida nos guarda contra herejías y falsas enseñanzas sobre la persona y la obra de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas herejías han surgido debido a concepciones erróneas en cuanto a Jesús. Defender y proclamar una cristología ortodoxa es vital para mantener una doctrina sana de la Iglesia. Y yo me incluso, me, eh, quito esto de acá, en un momento. Ok, listo. Y yo me podría también atrever a decir que no tan solamente la teología, la cristológica, lo que es Cristo, nos ayuda a nosotros dentro del cuerpo de Cristo a entender quién es Él y mantener una doctrina sana, sino nos ayuda también a ver las doctrinas erradas de otras religiones. Por ejemplo, el judaísmo, él enseña que Jesús no es reconocido como un Mesías ni como divino, simplemente un hombre, un profeta, un maestro, alguien que fue importante en su tiempo, pero que dejó de existir. El Islam, por ejemplo, enseña de que Jesús fue un profeta, tal vez uno de los profetas o el profeta más importante nacido de la Virgen María, pero no es considerado de divino. Entonces, miren el aspecto humano de Jesús y apoyan eso, pero rechazan el aspecto divino de Jesús. Los musulmanes, de hecho, creen que Jesús no fue crucificado, sino que estando vivo fue levantado al cielo y se acabó las cosas. En el hinduismo, por ejemplo, ellos tienen diversas opiniones. Esa gente no sabe ni lo que ellos mismos creen, pero en un consenso general, ven a Jesús, no lo ven de una manera divina, no por lo menos la manera como el cristianismo lo ven, sino como lo ven como un ser espiritual, un ser encarnado divino, pero no necesariamente como el Hijo de Dios. El budismo igualmente lo mira de esa manera, como alguien iluminado, pero no necesariamente como el Salvador del mundo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos rechazan a Jesús como Señor y Salvador. Ellos no creen que Jesús es Salvador. Ellos creen que Jesús fue el Hijo de Dios minúscula, que de alguna manera vino a dar su vida y cumplir y se acabó la historia y ya, eso es todo lo que el Señor Jesús vino a hacer. Entonces, todas las religiones desafortunadamente, de alguna manera, rechazan algo del aspecto de Jesús. Rechazan, o por ejemplo, perciben su aspecto divino, pero rechazan su aspecto humano, o aceptan su aspecto humano, pero rechazan su aspecto divino, o tienen ciertos conceptos como las limitaciones de Jesús como divino, por ejemplo, que fue un Dios creado, no un Dios coexistente, o ciertos aspectos de la humanidad de Jesús en que no fue necesariamente un hombre sin pecado. Hace poco salió una película aberradora ahí en Netflix que mostraba al Señor Jesús como un homosexual y que tenía relaciones con homosexuales. No sé qué habrá pasado al fin y al cabo con esa película. Creo que la llevan a prohibir en ciertos, a cancelar en ciertos países, no les sabría decir. Pero entonces vemos que la gente tiene algún concepto de Jesús. Si usted como pastor, como maestro, como predicador, debe tener un concepto claro de quién es Jesús. Entonces es importante que usted lea estos pasajes que están acá, ¿no? Yo sé que son bastantes preguntas y bastante contenido, pero es importante, hermano. Es importante que usted mantenga un concepto claro, preciso y conciso de quién es Jesús, porque un día va a tener que explicarlo a otra persona y usted va a poder ser de bendición. Va a ser de bendición para ellos. Entonces, hasta aquí terminó la clase y voy a dar la oportunidad para que usted pueda abrir su micrófono y abordar algunas preguntas. En el libro habían bastantes preguntas. Y entonces no sé si alguien tiene algún comentario antes de esto. Voy a chequear el chat para ver si alguien ha puesto a alguien acá. Y si tiene alguna pregunta también la puede escribir. Estoy observando aquí el chat. Y si no, pues yo les haría algunas preguntas a ustedes más bien, para ver cómo ustedes contestaron esta pregunta. Aquí tengo una mano levantada, hermano Robin Salas.
Y amén, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano. Amén, de verdad que estos estudios han sido muy significativos eh, y le hemos sacado al máximo provecho. Qué bueno. Yo tengo una pregunta y también quiero referirme a la pregunta número uno de, de la tarea. Ok. La pregunta número uno dice, serían las implicaciones si Jesús no fuera realmente Dios? Ujú. En nuestra respuesta, nosotros eh, analizamos que si él no hubiese sido Dios, no tendría esos atributos divinos, pero también no se hubiese cumplido en él esas profecías mesiánicas. Esa fue una respuesta quizás simple que nosotros pudimos analizar y quisiéramos también saber sus argumentos en cuanto a esto. No sé si le hago la pregunta que tengo también ahora o se la hago después. Eh, no, está excelente la respuesta que dio. ¿No tiene otra pregunta, me dijo? Sí. Ok. eh, Déjeme, le contesto esta esto- primero porque se me va a olvidar la otra. Ok. um, respondió muy bien, hermano, excelente. Es exacto, muchas cosas no se hubieran cumplido si él no hubiera sido Dios, incluyendo todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a lo que él tenía que hacer desde su nacimiento, yo diría desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Usted vio que él decía cosas como para que se cumpla lo escrito. Entonces miramos en ese aspecto la divinidad de Jesús. Pero ok, ¿cuáles serían algunas de las implicaciones si Jesús no fuera realmente Dios? Ok, para empezar, no habría redención ni salvación. La encarnación perdón, usted me dijo de Dios, no habría autoridad para el perdón de los pecados. Ah, si Jesús no hubiera sido Dios, él no hubiera podido perdonar los pecados. De hecho, eso fue uno de los reclamos que los fariseos le hicieron a Jesús y le dijeron, ¿y tú quién te crees? Tú no deberías de decir, yo que sé, esta persona, tus pecados son perdonados. Entonces él le dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados son perdonados. Para que veas que el Hijo del Hombre puede hacer ambos, le dijo a aquella, levántate, pero él había perdonado entonces obviamente sus pecados, y ahí podemos ver que Jesús podía hacer eso. Si Jesús no hubiera sido Dios, él no podía hacer eso. Si Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera habido eficacia del sacrificio, porque como hombre él no hubiera podido cumplir con la ley, él hubiera sido imperfecto y no hubiera podido, el sacrificio que él hubiera hecho en la cruz del Calvario no hubiera sido suficiente ni para salvarlo a él mismo, mucho menos a la humanidad. Um, si él no hubiera sido Dios, entonces no se pudieran cumplir todas las promesas de la vida eterna y la resurrección que nosotros tenemos nuestra esperanza en él. Como Dios, nosotros podemos poner nuestra esperanza en él, sabiendo de que si él resucitó, como Dios, él tuvo la capacidad de resucitar, también de la misma manera, también nosotros estaremos resucitando. Si él no hubiera sido Dios, no se le hubiera podido adorar. Y ya mostré en uno de los versículos cómo los discípulos le adoraban y cómo eventualmente todos nosotros le adoraremos y toda lengua va a revelar, va a adorar a Dios. Si él no hubiera sido Dios, él no hubiera podido revelar al Padre. Eso en muchas ocasiones él dijo, el Padre y uno somos, y él mostró quién era el Padre. Él no hubiera podido revelar al Padre. Nadie ha subido al cielo, dijo él, sino aquel que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? Está hablando del mismo. Entonces él no hubiera podido mostrar quién es. Si él no hubiera sido Dios, él no hubiera podido tener los poderes, las características divinas que mostré, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad de Jesús, que son características divinas. Él no hubiera podido hacer ninguna de esas cosas. Esas podrían ser algunas de la respuesta en cuanto a Jesús como Dios. ¿Eso satisface esa pregunta, hermano? Claro, claro que sí. ¿Cuál es su otra pregunta? Mi otra pregunta, usted hizo referencia a cuando Cristo resucita, que resucita con un cuerpo, ¿verdad? Transformado diferente a ese cuerpo con el que él se manifestó entre la gente. Es lo que entendí. Y eso me hizo pensar en Adán, porque acuérdense que la Biblia hace referencia del primer Adán, del postrer Adán.
ese cuerpo, con el que Jesús resucitó, era el cuerpo que tenía Adán en el principio, antes de la caída. Podría decirse, estaríamos especulando y no quisiera especular mucho para serle honesto, pero pienso que sí. Pienso que el cuerpo que Adán tenía antes de caer era la intención del cuerpo que Dios tenía para todos nosotros, ¿no? Porque era un cuerpo que no se iba a enfermar o que iba a morir o que iba a envejecer. No tenía ninguna de esas características. Nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis que Dios le da una tarea a Adán de ponerle nombre a cuanto animal existiera y cuidar y labrar la tierra. Me pregunto yo cuánto tiempo se llevaría eso, hermano, para ponerle nombre a todos los animales y para labrar la tierra, no labrar el patio, la tierra. Entonces, tiene que haber sido mucho tiempo eso, supongo yo. Tanto tiempo que llegó un punto a que Adán se aburrió y dijo, pues yo no tengo ninguna ayuda idónea, como estos animales. El perro tiene su perrita, el caballo tiene la yegua, el elefante tiene la elefanta, yo no tengo a nadie. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar ahí? ¿Quién sabe? No tengo ni idea, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que eso de haber sido mucho tiempo. Pero cuando Adán cae, es ahí donde entra la enfermedad, es donde entra la muerte, ah, y eventualmente pues Adán muere. La escritura nos enseña de que cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo transfigurado. Yo pienso que ese mismo cuerpo que es el diseño de Dios que tuvo originalmente, uno que no muere, uno que no envejece y un cuerpo que literalmente tiene la capacidad de volar, porque literalmente eso es lo que vamos a hacer. Cuando Cristo venga en las nubes, vamos a tener que volar. Y este cuerpo no podemos subir, pero ni un metro, creo yo, al salto antes de caer de nuevo. Entonces, tiene que ser un cuerpo que es humano, de carne y hueso, pero que es transfigurado, que no está dañado por el pecado, que no se envejece, que no muere, que no se cansa, eh, que es el cuerpo que el Señor Jesús pues tuvo. Creo que si vamos a comer, el libro de Apocalipsis nos enseña que va a haber un árbol, que va a haber un fruto, uno para cada mes, y el fruto para las naciones, y vamos a comer. Entonces, eso regresa al mismo diseño de Dios en el inicio. Si usted se fija, Génesis enseñaba de que el hombre comía del fruto de los árboles, de la tierra. Era vegetariano. Ahí no había filemiñón, ahí no había carne. Y si usted mira, entonces, ¿cuándo que el hombre se le permite comer? Génesis 9, cuando Noé sale del arca, le dice, mata y come. Hasta ahí se le permite comer carne. Pero después cuando vamos a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, vemos que regresamos a ese diseño original de comer vegetales. Entonces, no sé si comeremos carne, yo creo que no, porque la Biblia no lo dice, pero no digo que porque no lo dice no va a ser posible, no lo sé, pero lo que yo miro allí es que no. Entonces, podemos especular un poco y es bonito, para serlo honesto, porque nada más nos estamos imaginando cómo va a ser nuestro cuerpo, cómo vamos a estar, que esto vale la pena, hermano. Esto es que de verdad vale la pena. Por ejemplo, cuando nosotros como creyentes estamos en nuestra familia y hay alguien que está enfermo y miramos cómo está decayendo, ¿usted se imagina saber de que un día vamos a tener un cuerpo que no muere, que no envejece, que no se enferma? Una esperanza tan linda que uno dice, wow, vale la pena. Vale. Gracias, hermano, por su pregunta. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Abra su micrófono, por favor. Ok, mientras tanto, voy a leer una... ok, Hola, escucho. Sí, buenas noches, hermano. buenas noches. Bueno, saludos de aquí de Nicaragua. Estamos aquí con el hermano, la pastora aquí, a mi lado. Saludos, hermano José. Me parece conocido ese país. Sí, 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 Nicaragua. A ver cuándo viene por acá. Mire, hay una pregunta que yo quiero hacer. Una vez la estuve mirando en unos videos de apologética. Ok, Dicen la doctrina tradicional, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Que Jesús es hijo de María en la parte biológica. Entonces el apologista cristiano refuta que Jesús no es hijo biológico de María,
porque es el pan bajado del cielo, y que María simple y sencillamente sirvió como una incubadora, por así decirlo, para que nos demos una idea, ¿verdad? Porque si hubiera tenido parte de biología netamente humana, hubiera entrado el pecado en Jesús. Porque dice en Romanos, puesto que todos pecados, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, y que Jesús es el segundo Adán, es el alma viviente, perdón, el espíritu vivificante, creo yo. ¿Cómo ve usted esta interpretación de apologética de este hermano? O sea, a mí me parece bastante cierta, pero usted sabe que aquí estamos para aprender. Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo podemos cubrir esa pregunta. Para empezar, ese es un tema un poco sensible para nosotros. Y digo nosotros, todos aquellos que de alguna manera venimos de la religión católica, o bien tenemos familiares católicos, o bien hemos estado luchando con eso toda la vida, ¿no? Y entonces, por causa de que nosotros queremos rechazar la ideología o la teología de adorar a María como la Madre de Dios, cuando nosotros decimos María, la Madre de Dios, inmediatamente se nos viene a nuestra mente la imagen y cargando a ella a eso. Es decir, inmediatamente nosotros rechazamos eso porque no creemos en eso. Pero debemos de tener cuidado con eso. Y yo no estaría a 100% de acuerdo con ese hermano. Porque si nosotros decimos que María no tuvo a Jesús como, o que María no es la madre de Dios en el sentido de que no tuvo a Jesús, Jesús siendo Dios, entonces estamos diciendo que Jesús no fue Dios. Ahora, podemos sacar diferentes argumentos en cuanto a eso, como por ejemplo, no, pero es que Dios no tiene madre. Dios existió desde antes. Sí, pero es que estamos confundiendo una cosa con la otra. Estamos confundiendo en el principio era el verbo, estamos hablando de eso. Y este verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Ahí María no existe. Pero este verbo se hizo carne. Ahí María sí existe. ¿Por qué? Porque tenía que venir de un ser humano. Entonces, cuando nosotros rechazamos un aspecto de esto, estamos rechazando el aspecto divino de Jesús y estamos diciendo cosas que la Escritura nos dice, como María fue una incubadora. Y eso es antibíblico completamente, porque la Escritura nos está enseñando de que ella concibió y dio a luz un hijo. Él no dice que fue una incubadora y que lo tuvo y ya está. Si ella hubiera sido una incubadora, entonces quiere decir que Jesús no tendría aspectos humanos, porque todo sería divino. En otras palabras, si Jesús, por ejemplo, si el Espíritu Santo viene, injerta la vida en María, pero no tiene ninguna propiedad de María, Jesús no tiene ninguna propiedad en María, sino solamente el Espíritu Santo, entonces María no dio a luz a un humano, dio a luz a un ángel o a un espíritu o algo por el estilo. Estamos metiéndonos en tremendo rollo con eso. Entonces, por querer cuidar una área que es el área de la teología de si María la Virgen María es la Madre de Dios, no. En el aspecto católico estamos descuidando otra muy importante y ahí usted tiene que tener cuidado. Ahora, esto no es nuevo, hermano, y usted está luchando con algo que es importante. Por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo surgieron varias herejías, ¿no? Y varios debates teológicos en cuanto a la naturaleza de Jesús. Esto sucedió en los primeros siglos. La doctrina que destaca a Jesús como hijo de María fue defendida en muchas ocasiones como el Theotokos en griego, Theotokos. Aquí en el chat le voy a poner, si usted quiere, esa palabra, Theotokos, para que usted la mire y usted pueda leer un poco más acerca de eso. Theotokos, que en griego significa portadora de Dios o madre de Dios. Esta doctrina defendía particularmente en el contexto, ¿no?, de la controversia después de neotestamentaria, así después de los discípulos, defendía, se estaba debatiendo si María era madre de Dios o madre de una persona. Por eso le digo, esto no es nada nuevo. Y se sugería de que María solo dio a luz a la parte humana de Jesús y no a la parte divina de Jesús.
Esta postura fue vista por muchas personas como divisiva entre la naturaleza de Cristo como hombre y como Dios. Y por esa razón, desde el inicio, fíjense, yo les voy a ser honesto. Cuando yo estaba poniendo las imágenes esas que puse, dije yo, quiero poner estas imágenes para hacer una ilustración visual. Por esa razón utilicé imágenes en esta ocasión. Pero mientras yo estaba poniendo las imágenes, dije, ojalá que los hermanos no se ofendan pensando que le estoy tirando catolicismo acá con ese montón de imágenes, sino que quiero poner una imagen visual en el concepto para que en su mente no tan solamente sea un concepto, sino sea algo visual. Ahora, en un concilio, en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, se abordó este problema del Theotokos, ¿no? Para ver qué pasa con esto. Y ahí es donde se afirma esta controversia. Se tomó una decisión en que Jesús era una sola persona y no dos, sino uno solo, en su naturaleza humana y divina, unidas sin confusión, sin cambio, sin separación o sin división. Y al llamar María Theotokos, están afirmando entonces la deidad de Jesús como portadora de Dios, pero en el sentido de Jesús, que fue Jesús Dios. Entonces, este tema, como le digo, es controversial, pero pienso yo que en ese sentido, el hermano que estaba haciendo eso, tal vez lo estaba haciendo con buenas intenciones, ¿no? Eh, el decir que María estaba dando a luz a un hombre, no a un Dios, por eso no es madre de Dios, sino madre del Hijo de Dios, no sé cómo la frase que utilizó, pero en medio de esas buenas intenciones, pienso que cometió tremendos errores garrafales doctrinalmente hablando, porque entonces estaría negando la divinidad de Jesús. Y Jesús fue Dios. Y Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero no engendró el pecado como nosotros lo engendramos. También hay otra, entre esas mismas teorías, está la teoría de que Jesús, como no fue engendrado por un hombre, ah, no fue generado por un hombre porque no hubo relación sexual, entonces la parte del hombre, en contrario a la mujer, no estuvo presente, fue el Espíritu Santo. Entonces el portador o el cargador del pecado en este caso sería Adán, y entonces sería el hombre. Por lo tanto, como Jesús no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo, por esa razón no engendró el pecado. Pienso que también ahí estaríamos como que especulando mucho, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque la escritura no dice eso por ningún lugar. No está diciendo por ningún lugar que el hombre es el portador único del pecado. Es cierto que se menciona a Adán, el primer Adán que pecó, el segundo Adán siendo Jesús quien no pecó, pero de nuevo tenemos que tener cuidado ahí. Entonces, pienso que al querer ser recelosos en no afirmar la enseñanza de la Virgen María como la Madre de Dios, y por lo tanto hay que rendirle homenaje y adoración, creo que al intentar defender eso o rechazar eso, inevitablemente o de una manera descuidada estamos rechazando la parte divina de Jesús, y Jesús fue Dios. Desde su engendración, antes de su engendración, en su engendración, cuando nació, cuando murió, cuando resucitó, ahora que está en el cielo, cuando regrese y cuando estemos eternamente con Él. Muy buena pregunta, hermano. Voy a leer algunos de los chats que están acá. Dice, si no tenemos una doctrina centrada en Cristo y además no afirmamos nuestra fe en una doctrina sólida, es imposible tener una buena adoración ni una vida de oración ni congregacional. Es decir, sin doctrina no tendríamos una buena relación con Dios ni conocer a Dios. Así, hermano, necesitamos entender mejor la Biblia. Una pregunta, dice aquí, o comentario, usted menciona que Curios significa lugar donde está Dios. ¿Es algo parecido a lo que usted dijo? No, lo que tal vez me expresé mal, discúlpeme si lo dije, pero no. La palabra curio no significa lugar donde está Dios, es un título. Curios significa Señor, Dios, dueño. Eso es lo que significa. Y está hablando del título de Jesús como Dios. No es un lugar donde está, sino un título. Como usted dice, como dice el hermano, un título, no, un título. Entonces así, Dios. Dios, curios significa Dios o Hermano, Señor, en este caso más específico. Sí, hermano, si me puede, buenas noches, bendiciones. buenas De noches, acá, hermano.
de Nicaragua, de la Iglesia Paz y Restauración. Es que sí, había entendido, fui yo el que hice el comentario, Roberto Martínez, y me gustaría que, que me hiciera un comentario al respecto porque eh, escuché la palabra curios, ¿verdad? Que significa Dios, usted lo acaba de mencionar. Y hay un lugar acá, hay algunos lugares, ¿verdad? En algunas iglesias que yo he escuchado que dicen curia. ¿Qué Uria. ti- sí, curia. ¿Qué relación tiene la palabra curia con curios? ¿No tiene nada que ver? O quizás lo quisieron distorsionar, quizás lo quisieron desviar un poco. No les sabría decir, hermano. O puede ser simplemente que no, como no hablan griego, pues no lo pudieron hacer bien. Eh, Curios, que significa señor. No sé si ellos habrán querido decir curia, señora, pero eso no, en griego no funciona así. No les sabría decir, hermano. No les sabría decir si es simplemente ignorancia del lenguaje y no supieron escribirlo bien o lo tradujeron mal. No me inclinaría a que necesariamente es malicioso, tal vez simplemente ignorancia. Pero la palabra es curios en Eh, griego. Es un es, título divino, curios. es que lo que pasa es Sí. que hay un espacio donde le llaman, bueno, como yo fui católico en algún tiempo, y decían, ese es el espacio, acá está la curia sacerdotal. Mm, Entonces, sí, entonces allí solamente puede entrar el sacerdote porque es la curia. Entonces decía yo, ¿será que tiene que ver algo curios con curia? bueno, no, O- ok. So, el título curios es señor, el título curia es el femenino en griego curios. Voy a buscar esto rápido. Disculpe, Sí. yo miré una parte del griego en lo que es Kirio y Teotokos. Entonces, lo que es Kyrios, el Señor, miré la interpretación gramatical del griego y no era tanto Curios, sino Kyrios, o sea, Kyrios es el Señor y Teotokos es lo que es Dios, ¿verdad? También en la parte del Señor. Pero gramaticalmente estaremos hablando de lo que es Kyrios. No sé si es que hay pues ahí un poquito de, tal vez, ¿cómo le digo?, de error gramatical, que es Kyrios, me parece, o estaré equivocado yo, o no sé si es Curio, Sí, pero yo sí, la pronunciación, Kyrios. sí, puede ser K-Y, Kirio o Kirio, Kiria o Kirio, o Curios o Kirias, la pronunciación, pero no, eso no importa tanto. Lo que importa es el significado de la palabra, ¿no? La pronunciación, eh, todo depende del colegio donde nosotros vayamos, que nos enseñan de un lenguaje, un idioma que ya no se habla y que la verdad por lo menos para mí no es tan relevante la manera como se pronuncia. Pero vamos a ver la palabra curia o curias. La palabra curia significa señora o ama y se utiliza en el libro de Juan, capítulo segunda de Juan 1:1 y 1:5, donde dice señora elegida, hablando de algunos manuscritos que utilizan la palabra señora elegida, hablando de una persona ahí. En algunos conventos se utiliza esa palabra para referirse a un lugar donde unas personas van. Entonces puede ser que no sea un error en ese lugar, sino esa es la intención que ellos tienen en ese lugar que utilizan esa palabra. Pero honestamente yo nunca he visto eso en ninguna iglesia. Pero eso es lo que significa. Curios o Kyrios significa Señor, Dios, dueño, y el femenino Curias significa señora, ama. Ok, sigamos leyendo algo acá. Dice, muchas gracias por la aclaración de la humanidad de Jesús y su divinidad. Creo que es algo en la cual muchos cristianos tenemos la visión distorsionada de quién en realidad es Jesús. Y si no lo tenemos claro, siempre habrá el por qué y cómo pasaron muchas cosas en su ministerio aquí en la tierra. Tiene razón, así es. Por ejemplo, si un pastor está predicando y no Hermano, entiende, sí, le escucho, hermano. eh, estamos acá de Chicago, Willy. Ah, hermano, ¿qué tal? Eh, eh, estamos, aquí estamos un grupo, estamos ahí en la computadora escuchando la clase.
Qué bueno, hermano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, es que usted hablaba sobre la venida de Jesús en la hecho hombre de carne y hueso. Entonces, hay esa duda, porque él vendrá en espíritu y se va a hacer de carne y hueso, hombre. No, No, así algo Jesús, así Jesús dijo. no, hermano, Jesús no está en espíritu ahora en el cielo. Jesús está como un hombre, no como, es un hombre en el cielo de carne y hueso. Y de la manera en como los discípulos lo vieron ascender, de esa misma manera él va a regresar. Entonces, no, es el concepto que nosotros tenemos, que estamos pensando que Jesús es de alguna manera eh, como, no sé, como un ángel con halo o algo así. No, Jesús es hombre, pero en el cielo y de esa manera misma, él va a regresar. Esa Ok, era su ok, pregunta, no sé hermano. si la respondí. Sí, 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 esa era, esa era. La única diferencia es que el cuerpo de Jesús no es como el cuerpo con el que necesariamente nació, am, sino que el cuerpo de Jesús es glorificado, es transfigurado, es diferente, es un cuerpo diferente que nosotros no tenemos, que nosotros no vamos a poder tener. Bueno, perdón, que nosotros no tenemos ahorita, que vamos a tener. Y no podríamos tenerlo por nuestra propia manera. Ya va a decir herejía, hermano, no me van a decir cosas raras aquí. Que vamos a tener en Cristo, con Cristo, cuando Cristo venga por nosotros, ¿no? Exacto. Eso. Cada vez que yo vuelo, yo siempre digo esto, seguro tengo aburrida a la gente, pero cada vez que yo vuelo y veo esa nube, yo siempre miro las nubes, hermano. Y un día estaré aquí sin este maquinón. Pero aquí voy a estar increíble, increíble eso, de que ahí vamos a estar en el cielo. Así es, hermano. Entonces, Ah, hermano, entonces ese cuerpo que va a traer, que tiene Cristo y que Jesús y que va a venir a las nubes, es el mismo que vamos a tener nosotros cuando seamos transformados. así es, A ese cuerpo se refería usted. exactamente. Ok. Usted puede leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, donde el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dice, si esta no es nuestra esperanza, entonces, ¿qué estamos haciendo? Comamos y bebámonos y moramos, de todos modos, no vamos a hacer nada más, pero esa es nuestra esperanza, el resucitar en ese cuerpo. Cuando los muertos resuciten, nosotros que estamos vivos, ascender al cielo en ese cuerpo, ese Ok. cuerpo transfigurado. Así es. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Alguien pone aquí, nuestros cuerpos serán transformados en las nubes. No sé eso, hermano. Yo creo que nuestros cuerpos serán transformados acá, porque si no, entonces no podríamos subir a las nubes. Pero, mira, lo voy a ser sincero. Ya sea que nos transfiguremos aquí o en las nubes, no me importa. El asunto es irme. El asunto es que no me salgan como una tía que yo tengo que ella dura para aceptar al Señor, no quiera, ¿no? Y ahí estoy predicándole. Y todo el tiempo me dice, Profesor, bendiciones, ¿me escucha? sí, cuando Dios venga, me Ah, dice, me voy a agarrar de tus pro- piernas para irme contigo. profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano. Dígame, dígame. Disculpa. El comentario era que terminé de escribirlo. O seremos transformados cuando escuchamos el llamado. O sea, cuando venga el Señor a buscar su pueblo, que suene la trompeta, lo que oigan la trompeta serán transformados. O sea, para subir al cielo. O sea, su cuerpo será transformado. A eso me refería. Sí, sí, exactamente, sí, así es, hermano. Correcto. Así está excelente, así es. Eh, Espero que les haya gustado esta clase, hermano. No sé si... A ver, vamos a hacer otra pregunta acá. Una pregunta más y con eso termino. Habían bastantes preguntas en sus libros. Espero que te lo haya utilizado. Espero que lo haya intentado escribir. Am, Vamos a ver acá. ¿Por qué? Hay una pregunta acá que dice, ¿por qué fue importante que Jesús fuera tentado, pero sin pecar? ¿Hay alguien que pueda responder eso? ¿Por qué fue importante que Jesús fuera tentado, pero sin pecar?
Buenas noches, Buenas Juan noches. Ricardo de Colombia. Le escucho, dígame. Claro, es importantísimo porque es el ejemplo que nos da, es el ejemplo que nos deja Jesús para que nosotros podamos poder también llegar a cuando nos llegan las tentaciones, no dejarnos tentar, sino poder resistir, poder poner en práctica el dominio propio que Él nos ha dado. Excelente. Entonces, por eso es importante de que Él fue tentado para poder demostrar que sí se puede, que sí se puede resistir a la tentación. En Cristo. No- nosotros la tenemos ahí también, hermanazo. Díganos. Léala, léala, mami. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Amén. amén. Bueno, la respuesta, ¿por qué fue importante que Jesús fuera tentado? Según nuestro análisis, para mostrar a la humanidad que estamos expuestos a la tentación y que también podemos vencer. Ok. Excelente. Entonces, Bueno. no somos más esclavos del pecado. Puedo opinar en esa parte, ¿verdad? En lo que, porque Sí, hermano. Cristo fue tentado. Sí. Para Buenas mí, noches, Cristo fue pastor. tentado primeramente porque Él viene a limpiar el camino. O sea, le voy a decir una cosa, cuando nosotros llegamos, así decirlo, a una selva, Él es como una guía. Entonces, el primero vino a mostrarnos que sí se puede vencer el pecado, aún con las debilidades humanas que Él tenía y que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, por así decir, tenemos un ejemplo y se nos quita la excusa que por nuestras debilidades no podemos. Claro que tenemos que hacerlo en las fuerzas que Él nos deja, me explico, por su, como le digo, por su sacrificio que Él hizo. Eso es lo que yo opino. Está bien. Excelente. Hermano, yo puedo decir algo. Sí, por favor. Para mí la respuesta es que Jesucristo vino a cumplir con la vida de perfección, para satisfacer la justicia divina que se requería, para poder poner nosotros nuestra fe en Él o para que a través de Él pudiéramos nosotros recibir el perdón de los pecados. Amén. Excelente. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Pastor Marlon, Le habla buenas tardes. ¿Cómo Pastor está? Arturo Toro de Ecuador. Si quiere primero hermano Arturo y después hermano Camilo. Se juntaron los dos rápido. Dime, hermano Arturo. Buenas noches, hermanos, con todos. Primeramente veamos que nuestro Señor Jesucristo está en una condición humana y en esa condición, pues, hoy en día ningún hombre puede excusarse de, de ser tentado, o sea, o caer en la tentación, perdón. Entonces, no podemos dar ninguna excusa de realmente en la tentación. Entonces, él dio el ejemplo que en esa parte que está en la condición humana, él venció el pecado. Y nosotros también podemos decir a sí mismo, podemos vencer en nuestra carne el pecado. Amén. Hermano Camilo. Sí, Pastor Marlon. Pues añadiendo, obviamente todas las respuestas han sido correctas también, pienso, pero fue demostrarnos, el Señor Jesús nos demostró cómo debemos vencer nosotros la tentación. Y el Señor Jesús lo hizo con el poder del Espíritu Santo y con la palabra. Él se defendió con la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseñó y nos dejó como ejemplo. ¿Cómo vencemos nosotros la tentación? Con la palabra de Dios, con lo que nos ha dejado escrito. Amén. Amén. Qué bueno, hermano. Sí, todas son excelentes respuestas. Le doy unas cuantas acá. Jesús fue tentado, sin embargo, no pecó. Eso es importante resaltarlo. Por varias razones, tanto teológicas como soteriológicas. Número uno, porque estaba mostrando su plena humanidad. Era necesario que fuera tentado para entonces mostrar que él era un humano como todos nosotros lo somos. También fue para mostrar una calificación como un sacrificio perfecto.
Porque bien se pudiera decir, Jesús nunca pecó porque nunca fue tentado. Él no está pasando lo que yo pasé. Sí, él lo pasó, pero sin embargo no pecó. También porque nos podemos identificar con él. Ah, él se identifica, mejor dicho, con nosotros, que aunque no pecó, él entiende lo que nosotros estamos pasando. Y por eso se habla bastante de la tentación. En el libro de Santiago, capítulo 1, habla mucho de la tentación y qué es lo que nosotros debemos de hacer en ese caso. Es un modelo de seguir para todo creyente. Estaba en mis devocionales que estoy, la lectura que yo hago, la escritura, estaba haciendo mi devocional y yo observaba que una de las cosas que Jesús hacía era constantemente separarse de todos e irse a solas y orar, separarse, irse a solas y orar, separarse, irse a solas y orar. Jesús hacía constantemente eso, entonces nosotros debemos de aprender a orar y depender de la escritura también, tanto como ustedes lo están diciendo. Es un modelo para nosotros de vivir. ah, Nosotros observamos la manera en cómo Jesús vivió y es un modelo para entonces nosotros también poder identificarnos de esa manera y tener un ejemplo para vivir. Y podemos mostrar que con Jesús, al haber sido tentado y no pecar, mostró la capacidad que el hombre no pudo hacer, porque el hombre fue tentado y pecó como Adán. Pero Jesús fue tentado como Adán y no pecó. Entonces ahí se muestra la justicia de Cristo, que sin pecado, Él entonces a través de Cristo puede ofrecer aquella salvación que el mismo hombre no puede ofrecer. Y aquí en el chat están poniendo, Jesús no pecó, pero se mantenía en oración. Sí, Él se mantenía en oración porque necesitaba constantemente de Dios, necesitaba constantemente estar cerca con el Padre. Cada vez que Él hacía un milagro grande, nótenlo en la Escritura, Él se apartaba y se iba a orar. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Es la marca, 1 hora y media. Muchas gracias por haber estado en este estudio. Les animo en Cristo a, por favor, continuar estudiando. ¿Sabe? Esto usted lo va a hacer nada más una vez. Después de esto se gradúa y este libro posiblemente no lo vuelva a estudiar de esta manera, en como lo estamos haciendo ahora. Entonces les animo en el Señor a que usted continúe orando y estudiando, hermano, para que pueda ser de edificación para otros hermanos. Si usted, como líder o pastor, tiene muchas preguntas, que muy buenas, por cierto, hoy, imagínense cuántas preguntas más tendrá la congregación. Y nosotros debemos si somos los que tenemos que ayudar. Hay algo que leí hace un tiempo atrás y ahora lo estaba repitiendo mucho porque en realidad me lo repito a mí. Más que a usted, Dios me repite esto a mí. Usted no puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, estudie, mi querido hermano, para poder equipar y edificar a la iglesia del Señor, donde el Señor a usted lo ha puesto. Vamos a orar y con eso vamos a terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo que me permitió tener con mis hermanos y estudiar su palabra. Tan maravillosa, Señor, es ver esta grandeza de usted como Dios, pero también como hombre. No dos, sino uno solo en estas dos naturalezas. Ese es tal vez el diseño que tenía usted para nosotros, pero desafortunadamente caímos en pecado y le desobedecimos. Pero le damos gracias por nuestro Señor Jesús, quien es nuestro Curios, nuestro Dios, nuestro Señor, quien es aquel que tomó nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, a pesar de ser perfecto, tentado en todo, pero sin pecar, perfecto en todo, como un sacrificio perfecto, ofreciéndose en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, le doy muchas gracias porque a través de este estudio podemos tener, aunque sea una pequeña chispa de la grandeza de lo que es usted. Podemos celebrar, como dice el libro de Filipenses 2, como dice el libro de Colosenses 3, su grandeza, su humanidad, su divinidad, y saber que un día todas lenguas, en todo lugar, en toda tribu, en toda nación, se doblará sus rodillas y confesará que usted es el Señor. Nosotros, por nuestra parte, desde ahora declaramos que usted es Señor, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro hogar, de todo lo que nosotros somos. Y le pido que como nuestro Señor nos ayude a vivir de la manera como usted vivió y honrar al Padre de la manera como usted le honró. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y mis hermanos, donde sea que se encuentren, o aquellos que están viendo esta grabación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buenas noches. Dios mediante, nos miramos en la próxima oportunidad que tenga
un tiempo para estar con ustedes. Que si no lo guarden. Muchas Amén. gracias, Muchas Pastor bendiciones. Marlon. Bendiciones Amén, y pastor, feliz noche bendiciones. para todos.